Buenos días, vamos a escuchar el Evangelio de hoy, que es Mateo 15, del 1 al 2 y del 10 al 14. Entonces unos fariseos y maestros de la ley procedentes de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Cómo es que tus discípulos no conservan la tradición de los antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús, llamando a la gente, les dijo: Escuchen atentamente. Lo que entra por la boca no mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Los discípulos se acercaron entonces a decirle: ¿Sabes que los fariseos se han sentido ofendidos al oír tus palabras? Jesús respondió: Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos, que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, caerán ambos en el hoyo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues en este Evangelio, claramente Jesús nos llama a cuidar nuestras palabras, con el propósito de que estemos limpios, no solo de manos, como ahora nos lavamos muy bien las manos todo el tiempo, ¿verdad? Sino también en nuestro corazón, porque esa es la raíz de la que se habla aquí. En nuestro corazón se van dando los malos pensamientos y de ahí vienen las palabras que nos hacen dejar de crecer, como lo dice más adelante en otros versículos. Del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las injurias. Por eso también recordemos, existe el pecado de pensamiento, no solo de palabra y de omisión, ¿verdad? Desde ahí vamos nosotros viendo cómo es nuestro actuar. Hoy particularmente quisiera pedirle al Espíritu Santo que purifique nuestro corazón para que salgan de nuestra boca palabras que hagan crecer a los demás. Y me ponía a pensar, ¿cuál sería nuestro ideal en este tema? Qué bonito sería que los demás, cuando no están conmigo, cuando están a mis espaldas, hablen bien de nosotros. Y se me venía la pregunta, ¿qué hablarán los demás cuando nosotros no estamos enfrente? Nuestros compañeros del trabajo, nuestra familia, ¿qué pensará de nosotros? Porque tal vez no lo dice abiertamente, pero ¿qué pensarán? Y qué bueno sería que pensaran de nosotros. Esa persona siempre tiene unas palabras positivas que me dan ánimo, que me transmiten paz, alegría, me deja los frutos del Espíritu Santo. Tiene una palabra de la Biblia que me da esperanza. Siento que aprendo de esa persona, que me invita a ser mejor, a crecer. Es quien no me juzga cuando me equivoco. Es una persona con la que me encanta estar. Y me ponía a pensar en personas con las que es agradable estar. Hay personas, a veces en el ambiente laboral, que son muy relajadas, muy sin prejuicios, con las que todos quieren platicar. Y justamente por eso, porque sus palabras hacia los demás son de bien. Se me venía a la mente también una experiencia en el colegio, ¿verdad? Cuando yo estaba en la primaria, en un colegio de mujeres, había una chica con la que todas queríamos estar, hasta nos peleábamos por estar con ella,
por comer con ella, por hacer tareas con ella. Alguien agradable, alguien agradecida, alguien que si necesitaba ayuda la pedía, si podía ayudar ayudaba, súper voluntariosa. Y ese tipo de personas son inspiradoras, que nos inspiren hoy. Luego me ponía también en esta cita en el lugar de estos fariseos y maestros de la ley, que pues llegan ahí a cuestionar a Jesús, ¿verdad? Y más adelante Jesús menciona que ellos están haciendo daño a sí mismos, que se están guiando ciegamente hacia un hoyo. Y es que eso es lo que nos pasa a nosotros cuando damos rienda suelta a esos pensamientos negativos, porque juzgar muchas veces nos daña más a nosotros mismos que a la otra persona. Cultivamos en nosotros pensamientos y sentimientos que nos irritan, a veces que hasta llegamos a sentir físicamente como un dolor en el abdomen, como un dolor de cabeza, como desánimo, como estrés. Y me ponía a pensar qué podemos hacer para curar eso en nosotros. Y ahí se me venía esta palabra de Mateo 15:8, donde Jesús nos recuerda un versículo del profeta Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es que eso pasa siempre con las personas a las que juzgamos. Se me venía a la mente en esta época de pandemia, a veces somos muy duros juzgando a las personas que cometen actos imprudentes, como tener reuniones sociales, hacer visitas a personas enfermas, hacer unos actos que ponen en riesgo su vida. Y estaba hablando con mis papás de situaciones similares a esa. Y razonábamos que esas personas que cometen esos actos imprudentes, podríamos decir, muchas veces lo hacen buscando ganarse el afecto de los demás, por la necesidad de amor que todos tenemos naturalmente. Por lo tanto, en vez de regañar a esas personas, ¿por qué no mejor les damos nuestro afecto? Acercamos nuestro corazón al de ellas. Les preguntamos cómo se sienten, les hacemos una videollamada, nos acercamos para ver sus necesidades, les escuchamos. Así como tratamos de hacerlo con Dios, ¿verdad? Tratamos de acercar nuestro corazón al de Él, para identificarnos más con Él, para parecernos más a Él. Así también a veces he escuchado que se ha juzgado a los campesinos guatemaltecos de ser perezosos, porque se les ve al mediodía descansando y no sabemos que han estado trabajando desde muy temprano y a esa hora pues ya por el sol y por el cansancio es prudente descansar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros juzgamos sin saber en las relaciones de pareja? Pensamos, sí, el otro tal vez hizo esto porque está enojado o porque no está consciente de que hay tanto que hacer. Vamos juzgando a los demás sin conocer realmente cuáles son las causas. Pero si yo me acerco a preguntarle, mira, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tuviste esa actitud? Tal vez ya la otra persona me responde, ¿verdad? Mira, en realidad yo pensé que esta era la manera de demostrarte afecto, que esta era la manera de cuidar tus sentimientos. Y es que a veces somos nosotros mismos los que nos impedimos estar limpios. Yo me ponía a pensar en algo muy
íntimo, ¿verdad? Que es una regla que yo tengo para juzgar. Y es que a veces pienso, bueno, pero si no lo estoy divulgando, solamente lo estoy hablando con mi esposo, solo lo estoy hablando con mi mamá, pero estoy hablando mal de una persona. Estoy juzgándole sin conocer todo el contexto de por qué hace eso. Y le pido a Dios que purifique en ese sentido nuestros pensamientos, que purifique nuestro corazón. Así que la llamada que entiendo que tenemos para hoy es a vivir de cerca, a acercarnos al corazón de las personas con quienes convivimos todos los días. Que recordemos esa regla de oro que Jesús nos dice: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque no nos gustaría que dijeran de nosotros eso que a veces nosotros decimos de los demás. Porque nos encantaría que los demás nos bendijeran, así como nosotros pedimos a Dios que nos bendiga. Nos encantaría que los demás oraran por nuestras necesidades, con ese mismo fervor, con esa misma fe que nosotros le pedimos a Dios. Por lo tanto, les propongo hoy 2 tareas. La primera sería ser más prudentes con nuestros pensamientos, ir filtrando antes de hablar o antes de darle rienda suelta a algún pensamiento, ir filtrándolo de acuerdo a reconocer si eso es algo que da paz, si eso es algo alineado a esa regla de oro que Jesús nos da. Y la segunda propuesta sería pensar en alguien a quien quiero particularmente bendecir. Pensar en tal vez alguna persona a la que he juzgado muy duramente y hoy darle vuelta a la tortilla, como dice ese dicho, ¿verdad? Hoy pensar en esa persona con unos pensamientos más positivos, hablar bien de ella, ver las cualidades que tiene. Y entre esas personas a las que podríamos poner en nuestra mente serían nuestros padres. En el versículo 4 de Mateo 15 dice: Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Y puede ser que en algún momento nosotros hayamos juzgado a nuestros padres, tal vez por algún acto que ellos han cometido, algún error. Y yo digo ahora que soy mamá, ay Dios mío, cuántos errores cometo diariamente como mamá. Y lo que nuestros papás han hecho, tal vez alguna cosa mala, algún error, pero frente a cuántas situaciones buenas. Por eso hoy a esas personas podríamos, en vez de juzgarlas, agradecerles, expresarles nuestra admiración. Así que espero que estos pensamientos positivos, estas palabras de bendición nos acompañen durante todo el día.